Ok, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en Primera de Juan, primera epístola de San Juan. Hay un término que quiero mirar esta mañana, se ve 9 veces aquí en Primera de Juan. Es la palabra hijitos, hijitos. Cuando fui a México a estudiar español hace muchos años, me dijeron que ese hito que le ponen al final de una palabra tiene dos significados. Normalmente decimos hijo, pero decimos hijito. Y muchas veces dicen mi hito. ¿Qué significa ese término, ese hito, cuando se pone ahí atrás de un nombre? Cariño. Significa cariño. Es uno de los términos. En vez de muchas veces decir abuela, dice mi abuelita. Es un término de cariño, de expresión de alguien que uno quiere mucho. Mi abuelita, mi abuelito, en vez de decir abuela o mi hijito. Y también tiene otro significado, ¿qué es? Significa algo pequeño. Por ejemplo, si el hombre se llama Roberto, a veces, y si tiene hijo que se llama Roberto, le llaman Robertico. El pequeño Roberto. Entonces es un término de pequeñez, de más pequeño. Entonces tiene dos significados. Y Juan, aquí en la Biblia, habla de los hijos de Dios y él pone eso hito allí al final. Y ese término, yo no sé si realmente en inglés dice my little, little son los pequeños. Pero también yo creo que tiene significado de cariño aquí en ese caso. Juan está hablando de esas personas que han llegado a conocer al Señor y son como hijos espirituales de Él. Y Él está dando consejos para los hijos de Dios, los hijitos, esos que son preciosos, esos hijos espirituales que aman al Señor y son pequeños, tal vez porque no llevan mucho tiempo en el Señor, ya son cristianos de poco tiempo, y Juan, siendo ya más anciano, un hombre maduro, y está hablando con ellos que ya llevan poco tiempo en el Señor. En el caso de algunos de ustedes que llevan 3 a 4 años en el Señor, en cambio yo llevo 47 y voy por 48. Su tiempo en el Señor es muy poco en comparación con el tiempo que llevo en el Señor. Y así, hermanos, podría decir mis hijitos, y ustedes que son preciosos, son de poco tiempo en el Señor, pero de mucho cariño. Entonces Juan utiliza ese término. Vamos a mirar esos tiempos aquí cuando él lo dice. Capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Los consejos que Juan está dando a esos hijos de Dios cuando escribió esta carta. Ok, vamos a comenzar aquí con hermano Isidro, capítulo 2, verso 1 y 2. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, allí en 2:1, hijitos míos, mis hijitos, claro que son hijos espirituales de Juan, que habían llegado a conocer a Cristo bajo su ministerio. Entonces, ¿qué tiene que decir a ellos? A esa gente que Juan ama, y utiliza ese término de cariño de ellos, es que quiero darte un consejo. ¿Qué es que ese padre espiritual quiere decir a esos hijos espirituales? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo no quiero que pecan. Él habla en capítulo 1 de comunión con Dios, de andar en la luz como Dios está en luz. Y así, si andamos en luz, tenemos comunión con Dios. Andando en luz, tenemos comunión los unos con los otros, andando en la luz. Y él dice que en verso 7, 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, hay remedio para el pecado. Cuando pecamos, hay maneras de ser limpiados de ese sangre, de ese pecado, por la sangre de Jesucristo. Verso 8, si uno dice que no es pecador, que no ha pecado, es mentiroso. La verdad no está en él. Y en verso 9, otra vez, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ustedes noten que Juan dice confesamos. Él se incluye a sí mismo. No hay nadie que vive sin pecar. Y tenemos el remedio del pecado por la sangre de Jesucristo, el perdón, y por medio de la confesión podemos tener perdón de pecado. Ya con esto dicho, ¿eso nos da licencia de pecar para que podamos confesar y vivir en pecado? No, Señor, de ninguna manera. Entonces, Juan dice en capítulo 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No. Pero, si pecamos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Jesucristo es nuestro abogado sentado en el cielo. Y cuando pecamos, podemos confesar y tener perdón de pecado. Qué bendición, hermanos, como cristianos, que Dios ha hecho la manera en que podemos vivir por Él y vivir limpios en esta vida. Pecamos, podemos buscar a Dios, pero eso no es licencia para pecar. Hay muchos que quieren enseñar que bien, si uno es cristiano, que uno puede vivir como quiera y pecar y no importa que la sangre de Cristo nos limpia. Es verdad que la sangre de Cristo nos limpia, pero no es licencia, hermanos. Realmente lo que he visto en mi vida es que mi corazón, hermanos, con más años, con más madurez en la fe, Dios ha puesto un anhelo en mi corazón de no pecar, de no ofender a Dios. Y yo quiero vivir de tal forma sin ofender a Dios. Y cuando lo ofendo, entonces me siento mal por haber ofendido a Dios. Y hermanos, yo creo que eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que seamos sensibles, hermanos, a la obra de Dios en nosotros, para que no pecamos. No pequemos. Ok. Entonces tenemos ese primero.
Hijitos míos, ¿qué es que tú quieres decir, Juan? Mi Padre espiritual, ay, no quiero que pequen, pero si acaso que pequen, hay un abogado, y ese abogado es Jesucristo, y Él es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y hermanos, qué bendición como hijos de Dios. Ok, capítulo 2, verso 12. Hermano Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ok, hijitos. Otra vez encontramos este término aquí. Y está recordándoles de lo que tal vez una continuación de lo que viene diciendo en los primeros 2 versos de este capítulo, de ese asunto del perdón de los pecados. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es por el nombre de Jesucristo. Y hermanos, la única manera de tener perdón de pecados es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno no puede tener perdón de ninguna otra manera. Haga lo que quiera, pero no va a tener perdón de su pecado. Eso le va a seguir, va a molestar hasta que vengas a Jesucristo y pongas tu fe solamente en Él y la obra redentora de Él en la cruz del Calvario. Fuera de eso no hay perdón de pecados. Entonces Él los recuerda aquí que sus pecados, hermanos, cuando venimos a Jesucristo, la pena del pecado y la pena del pecado fue la condenación. Y eso fue perdonado y eso fue quitado porque Cristo tomó la pena del pecado en la cruz del Calvario. Y hermanos, ahora Dios quiere que vivamos donde el poder del pecado no se enseñorea sobre nosotros. O sea, el poder del pecado sea mínimo en nuestras vidas. Que Dios nos dé ese poder. Y un día Dios nos va a salvar de la misma presencia del pecado por llevarnos al cielo. Entonces, cuando hablamos de la salvación, hablamos de eso, de la pena del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Mientras que estemos en el mundo, vivimos en medio del pecado y el pecado todavía está en nosotros. El cristiano tiene 2 naturalezas. Tenemos la naturaleza pecaminosa que vino del primer nacimiento físico en ese mundo. Y hermanos, eso se queda con nosotros, es la razón por qué pecamos. Pero Dios también con el nuevo nacimiento nos dio una nueva naturaleza, esa divina, que no puede pecar, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y hermanos, esas 2 están en guerra, la una contra la otra. Y tenemos que someternos a la autoridad de Cristo en nosotros para tener esa victoria en nuestras vidas. Ok, verso 13. 1 Juan 2:13, hermano Melitón. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ok, entonces yo creo, hermanos, que esos términos que está utilizando aquí en 1 Juan tienen que ver con la madurez espiritual de las personas
a quien estaba escribiendo. Cuando habla de padres, estaba hablando de las personas mayores que llevan mucho tiempo en el Señor y son como padres en la fe, que son maduros en la fe. Y cuando habla de jóvenes, habla de esos que han llegado, que son jóvenes en la fe, ya no son niños, ya han aceptado al Señor, han crecido, han madurado y son como jóvenes, pero todavía no son bien maduros. Pero más fuertes, ya no se quedaron como niños. O sea, en términos espirituales, yo creo es lo que él está escribiendo aquí. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno, a Satanás. Ya son personas maduros hasta cierto punto. Pero otra vez, al final del capítulo 13, dice, os escribo a vosotros, hijitos. Otra vez ese término, hermanos, de los niños, los que no llevan mucho tiempo en el Señor, porque habéis conocido al Padre. Ay, qué bendición, hermanos. Recordarles, habéis conocido al Padre. ¿Por qué vino Cristo? Además de salvarnos, hermanos, Él vino para revelarnos quién es el Padre. Para que pudiéramos conocer al Padre. Y hermanos, nosotros que conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Y Dios nos da el privilegio de venir, y como venimos alrededor del altar esta mañana y doblamos las rodillas, y decimos, Padre, Padre. Entonces podemos, hermanos, clamar al Padre, Abba Padre, porque Él es nuestro Padre Celestial. Como es el Padre Celestial de Jesucristo, es nuestro Padre también. Entonces, qué privilegio, qué bendición saber que tenemos una relación con el Padre. ¿Qué es esa relación? Juan habla de eso hermanos, en el Evangelio de San Juan. ¿Quieren mirar algunas cosas? No tengo mucho tiempo esta mañana. Estoy nada más que aquí en el tercero. Tengo 9 de esos. Pero en San Juan capítulo 14, Cristo habla de la casa de mi Padre. En verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿qué fue la promesa? Que yo voy a prepararles lugar y Él viene por nosotros un día. ¿Y qué va a hacer con nosotros cuando Él venga por nosotros? Nos lleva a la casa de su Padre y de nuestro Padre. ¿Cómo será entrar en la casa de nuestro Padre Celestial? Nunca hemos entrado en una casa como la casa de ese Padre. Mi padre era pobre. Vivimos en el campo. Hermano, no tuvimos mucho creciendo. Pero desde que nací de nuevo y tengo esa relación con mi Padre Celestial, ya las cosas han cambiado. Como prediqué, ¿cuándo fue? ¿Domingo pasado por la noche o fue miércoles? Fue de domingo por la noche. Las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Él que fue rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Entonces, habla de la casa del Padre y cómo vamos a ir allí.
Y él dice que él y el Padre uno son. Y que el que ha visto a él, ha visto al Padre. Y entonces habla del Padre, de revelar el Padre a nosotros, que el Padre iba a mandar a Consolador, al Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Y dice que en capítulo 17, cuando Cristo hablaba con el Padre y oraba al Padre, que el Padre estaba orando, pidiendo al Padre que nos cuidara aquí en ese mundo. Verso 11, mire verso 11. Ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Estaba orando por sus discípulos. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces Cristo estaba orando a su Padre, pidiendo que el Padre guardara a sus hijos aquí en ese mundo, porque nosotros no somos de ese mundo. Estamos en ese mundo, pero no pertenecemos a ese mundo. Ya, y él en varias ocasiones habla de eso. Mire verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando Cristo estaba orando en verso 20, estaba orando por nosotros. Hemos creído por el mensaje que lo han pasado. Los apóstoles predicaron el mensaje, ellos y han continuado predicando la palabra hasta hoy en día. Y nosotros creemos por la palabra de ellos. Y mire verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unión con el Padre, hermanos, que tenemos, para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. ¿Y qué dijo Cristo cuando envió a sus discípulos? En Juan capítulo 20. Como el Padre me envió a mí, yo les envío. Y hermanos, nosotros también hemos sido enviados por el mismo Padre. O sea, la relación que tenemos con el Padre, todo que el Padre ha hecho con su Hijo unigénito Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, hemos sido puestos en la familia de Dios, y ese Padre ha llegado a ser nuestro Padre, y lo que Él hace por su Hijo, hace por nosotros. Cuida de nosotros. Contesta nuestras peticiones. Nos guarda aquí en ese mundo. Es una bendición poder doblar la rodilla, hermanos, y orar y decir, Padre nuestro, Padre amado, porque ese Padre es el Dios de ese universo. Y un Dios de ese universo que tiene tiempo para prestar atención a uno de sus hijitos. Y nosotros, cuando estamos caminando y muchas veces vemos una hormiga y lo pisotamos, porque es pequeño, que no sirve para nada, que es una hormiga. Y Dios tan grande, Dios de ese universo, y nosotros un pequeñito cosa no somos. Realmente en nosotros mismos no valemos nada, pero en Cristo Jesús sí, y el Padre nos mira, nos escucha,
Está atento a nosotros, hermanos, a pesar de todo. Ay, ahí está. Vamos a volver a 1 de Juan. 1 de Juan, verso 13. Hijitos. Os escribo mis hijos cariñosos. ¿Por qué? ¿Por qué les escribo? Porque habéis conocido al Padre. ¿Ustedes conocen al mismo Padre que yo? Y hermanos, un hombre como yo que llevo ya en agosto voy a cumplir 48 años en el Señor, no tengo más privilegio con el Padre que uno de ustedes que lleva 1 año o 2 años en el Señor. Tiene el mismo privilegio, misma oportunidad de llegar a ese Padre que tengo yo. No hay diferencia, porque Él está allí. Mis hijitos, ya conocen al Padre, por eso les escribo, porque son especiales en el corazón de Juan. Vamos a mirar otro. Cuando dice que habían conocido al Padre, así habían conocido el amor del Padre, habían conocido la bondad del Padre, habían conocido la misericordia del Padre. Todo que el Padre tiene, Él les había revelado. Ok, verso 18. Verso 18, capítulo 2 y verso 18. Ok, hermano Mark. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que Él es el último tiempo. Ok. Entonces, otra vez, otro consejo para esos hijos. Es como un padre dando consejos a su hijo. Mire, presta atención a esto. Está dando. Un buen padre aconseja a su hijo y a sus hijas. Él toma tiempo para enseñarles, para instruirlos. Ahora, Juan les recuerda del último tiempo. Aún en el tiempo de los apóstoles, hermanos, el misterio de la iniquidad comenzó a funcionar. O sea, aún en el tiempo de los apóstoles, había maestros falsos que trajeron doctrina falsa y comenzaron a mezclar doctrina falsa con la doctrina de Jesucristo y mezclar eso para engañar y decepcionar a la gente. Juan, estamos hablando, hermanos, de 90 después de Cristo. Ya 60 años después de su muerte. El misterio de la iniquidad ya estaba funcionando. Los apóstoles hablan, Juan habla de eso, Pedro habla de eso, Judas habla de eso, Pablo habla de eso. Cómo han entrado esa gente para engañar. Inclusive, Cristo cuando dio sus parábolas, Él habló del trigo y de la cizaña. ¿Recuerdan Mateo capítulo 13 de esa parábola de la cizaña? Y entonces los discípulos dijeron, pues, explícanos eso. Él dijo, el maligno
es el que vino cuando los hombres estaban dormidos y sembró la cizaña. Entonces, en medio del trigo está la cizaña. Y ya por esos siglos ha estado allí, ha crecido y es muy fuerte hoy en día. Ahora, Él toma el tiempo aquí de recordarles, hijitos, ya es el último tiempo. Pero hermanos, ahora estamos viviendo en los últimos días de los últimos. Estamos llegando a lo final. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y Pablo habló de eso, Juan habló de eso, así ahora han surgido muchos anticristos. Y él nos va a explicar luego quién es un anticristo. Un anticristo es uno que no cree que Dios ha venido en la carne. ¿Ustedes pueden nombrar algunos anticristos hoy en día? Testigos de Jehová, mormones. Ellos niegan que Jesucristo era Dios en la carne, son anticristos. Pero la Biblia también habla de un anticristo que va a ser el hombre de hijo de perdición, el Satanás en la carne, que va a reinar durante la tribulación después del rapto. El anticristo. Entonces la Biblia habla de anticristos y también habla del anticristo. Entonces dice que muchos anticristos han salido. Por eso conocemos que es el último tiempo. Mire verso 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hermanos, Juan les recuerda que esas personas que eran parte de ellos, no eran de ellos. ¿Qué fue la oración del Padre allí en el libro de San Juan capítulo 17? Para que estén uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces, hermanos, cuando uno está en sana doctrina y uno es uno con el Padre, ya allí hay esa comunión, hay esa unión. Pero esos no eran de ellos, porque tenían otra doctrina, eran anticristos. Y dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Levanten los ojos, miren, el tiempo ya ha pasado, estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Porque los anticristos han salido. Y usted puede leer Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, y Cristo habla de eso, que en los últimos días muchos anticristos van a salir. Hay gente en todas partes del mundo hoy en día que salen y dicen, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Dijo Cristo, no los creas, no los creas. Admonición en cuanto a los últimos días. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ok. Verso 28. Verso 28. A ver, hermano Antonio. 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Ok. Otra vez, hermanos, encontramos ese término hijitos aquí en verso 28. ¿Qué quiere decir Juan a esos nuevos creyentes, los que nos llevan mucho tiempo en el Señor? En cuanto a ese asunto, hermanos, de permanecer. Permaneced. Eso es imperativo, es plural, hermanos. Permaneced en Él, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Entonces, cuando una persona viene y acepta a Cristo como salvador personal, Dios nos bautiza en Cristo. O sea, el bautismo del Espíritu nos pone en Cristo. Ahora, hermanos, hemos de permanecer en Él. Seguir en Él. Mire, permanecer en Él. ¿Por qué? ¿Por qué debemos permanecer en Cristo? Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Que no seamos como un hijo desobediente que ha hecho que el padre no quiere que hiciera. Entonces el hijo sabe que el padre viene de trabajo. Sale el hijo allí a la puerta a recibir al padre. ¿Se ha hecho mal? No. Se esconde. Busca un lugar, no quiere ver al padre. Porque sabe lo que viene. Entonces, está diciendo aquí Juan que debemos permanecer en el Señor. Así cuando Él venga, no vamos a ser avergonzados. Vamos a ser confiados. Podemos salir a recibirlo. Cuando el hijo ha sido obediente, ha hecho lo que el padre le mandó y escucha que el padre viene, entonces él corre a la puerta, quiere ver a su padre. No tiene miedo, tiene confianza. ¿Por qué? Porque es obediente. Porque es obediente. Juan dice, mire hermanos, mis hijitos, permanecer en Él. Y así, ya, cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Eso tiene que ser triste para un padre llegar a casa y su hijo se esconde avergonzado porque ha sido desobediente, que no tiene confianza para venir. Ay, pero qué bendición cuando el hijo sale, ha sido obediente al padre, no está avergonzado y espera la venida de su padre para abrazarlo y darle la bienvenida a casa. Y hermanos, así Dios quiere de nosotros, sus hijos. Que tengamos confianza, que no seamos avergonzados cuando Él venga, sino que lo recibimos con gozo, con alegría de que Él ya ha vuelto por nosotros. Hijitos, ya, hermanos, esos son 5 de ellos. Y si quiere leer más de eso de permanecer, puede ir a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Y tengo que parar aquí porque ya tenemos 6 minutos antes de la predicación. Y está en San Juan capítulo 15. Él toca ese tema. Mire verso 4. Permaneced, imperativo, en mí, dice Cristo,
y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Allí, hermanos, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, en este capítulo, Cristo está hablando de ese asunto de llevar fruto. Y la única manera es permanecer en él. Si usted tiene una planta de tomates y llega allí y entonces toma algo y corta uno de esos ramos que tiene tomates, ¿van a seguir produciendo allí eso que lo cortó? No. No. Eso tiene que permanecer porque todos los nutrientes pasan a través de la vid y llega allí. Y necesitamos esa presencia, permanecer en el Señor para poder producir fruto. Ok, hermanos, tal vez vamos a hablar un poquito más de eso el próximo domingo y terminar esos últimos más que les falta. Padre, gracias por la escuela dominical, por esos hombres y niños que están aquí esta mañana. Bendícenos en la predicación por venir. En el nombre de Cristo Jesús.